Imagina esto. Estás trabajando en un proyecto importante. Todos tus archivos están organizados perfectamente y listo para usar. Pero de repente, crash. Tu disco duro falla o peor aún, borras accidentalmente la carpeta equivocada. ¿Todo tu trabajo perdido para siempre? No, si tienes un backup automatizado. En este video te enseñaré a crear tu propio sistema de respaldo de archivos en Python para que nunca más pierdas archivos importantes. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es crear un archivo en el escritorio que se va a llamar backup y vamos a abrirlo. Y luego lo vamos a abrir aquí con Visual Studio Code, o bueno, con su IDE que ustedes usen. En mi caso es Visual Studio Code. Y aquí, bueno, lo que vamos a hacer es crear un archivo que se va a llamar back-app.pp.app. perdón, .pi para que sea un archivo de Python. Y vamos a comenzar a trabajar entonces aquí, ¿ok? Voy a agrandar un poquito la letra para que vean mejor. Y bueno, aquí vamos a importar las librerías que vamos a usar. Vamos a importar OS, que nos permite trabajar con rutas de archivo y directorio. Datetime, que nos permite trabajar con fecha y hora para darle nombre a los archivos, y zip-file para poder comprimir archivos, ¿ok? Bueno, nos permite en realidad crear y manipular archivos zip, no solo para crearlo, ¿ok? Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una función que se va a llamar crear nombre backup, que básicamente lo que va a hacer, genera un nombre para el archivo de backup basado en la fecha y hora actual. Entonces vamos a tener la fecha y hora, y con datetime.datetime.now, esto me entrega la hora actual. Y con strftime vamos a darle formato. Y el formato va a ser año, mes, día, guión bajo, hora, minuto, segundo. ¿Ok? Y vamos a retornar básicamente backup, guión bajo, la fecha, punto zip, que ese va a ser el nombre de nuestro archivo generado. ¿Por qué es buena esta función? Porque básicamente me va a crear un nombre único para el backup generado basado en la fecha y hora actual, ¿ok? Por ejemplo, si ejecutamos ahora esta función, va a ser el nombre del archivo va a ser backup-2025-0226-1232 y no sé qué minutos serán, pero dependiendo de los minutos va a ser el último, ¿ok? Perdón, qué segundos serán. Básicamente esto es una técnica estándar para hacer backup de forma profesional, ¿ok? El siguiente vamos a crear una función que se va a llamar crear backup, que le vamos a entregar la carpeta de origen y la carpeta de destino, ¿ok? Y aquí como docstring de la función, básicamente lo que va a hacer esta función va a crear un archivo zip con el contenido de la carpeta de origen, y obviamente los argumentos son la ruta de la carpeta que queremos respaldar y la ruta de la carpeta donde queremos guardar. Y vamos a retornar la ruta completa del archivo de backup creado, ¿ok? Primero vamos a verificar si las carpetas existen, por ejemplo, y lo primero que vamos a ver es con con ospath.exit nosotros vemos si la ruta que le estamos entregando existe o no existe. Entonces le vamos a entregar la ruta de la carpeta de origen, y en el caso que no exista, if not exist, vamos a imprimir error la carpeta de origen y le vamos a entregar la carpeta de origen, no existe, y vamos a retornar none, ¿ok? Y aquí lo mismo para la carpeta de destino, pero en vez de imprimir que la carpeta no existe, la vamos a crear con os makeDirs y la carpeta de destino. Y vamos a imprimir acá creando la carpeta de destino. ¿Ok? Perfecto. Una vez que ya hemos comprobado si las carpetas existen o no, vamos a crear el nombre del archivo backup. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar nombre-backup. Y vamos a usar la función que hicimos antes, que es crear nombre backup, que es la función de acá. ¿Ok? Y vamos a crear otra variable que va a ser la ruta de backup, que vamos a hacer con os.path.join. Es decir, estamos juntando rutas. Vamos a tomar la carpeta de destino y le vamos a agregar el nombre del archivo. Entonces esto lo que me va a entregar es la ruta completa del archivo, incluyendo su nombre. Lo siguiente es crear el archivo zip. Entonces vamos a imprimir primero creando backup en, y vamos a poner la ruta de backup. Y con el método subfile.subfile, en realidad con la clase, vamos a entregarle la ruta de backup, vamos a entregarle que va a ser un método de escritura. Y este es el método de compresión, que básicamente este se usa porque tiene un buen balance entre velocidad y tamaño, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a recorrer todos los archivos de la carpeta y carpetas en la carpeta de origen. Entonces para la carpeta actual, subcarpetas y archivos, vamos a recorrerlo con os.walk. Así yo recorro todo lo que hay dentro de esta carpeta. Le vamos a entregar la carpeta de origen. Y para cada uno de los archivos que estamos iterando, vamos a hacer una ruta del archivo en donde vamos a hacer otro join de la carpeta actual y el nombre del archivo. Vamos a crear la ruta relativa del archivo con ospath, con relpath, en donde vamos a entregarle la ruta del archivo, y con ospath.dirname la carpeta de origen. Entonces, desde la carpeta de origen que le estamos entregando, me va a entregar la ruta relativa del archivo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá.
Entonces aquí vamos a escribir un archivo comprimido en donde le vamos a entregar la ruta del archivo y la ruta relativa. Y vamos a imprimir acá añadido ruta relativa. Básicamente esto de la ruta relativa es para mantener la misma estructura de los archivos que tenemos actualmente, ¿ok? Y finalmente vamos a imprimir acá en pantalla, backup completado, le vamos a poner la ruta del backup y vamos a retornar la ruta del backup como parámetro de salida de la función, ¿ok? Entonces ahora vamos a ejecutar nuestra función, pero antes voy a copiar aquí una carpetita que tengo preparada, que se va a llamar la carpeta archivos, básicamente que tiene 3 archivos. Uno son archivos Excel, ¿ok? Entonces vamos a hacer un backup de estos archivos. Ok, entonces vamos a crear una función main, que va a ser la función principal del programa, y que vamos a imprimir acá backup automático. Vamos a poner la configuración de las carpetas, vamos a poner la carpeta de origen y le vamos a pedir al usuario que ingrese la ruta de la carpeta a respaldar, ¿ok? Y la carpeta de destino, vamos a pedirle al usuario que ingrese la ruta donde queremos guardar el backup. Podemos dejarla en blanco para que se escriba directamente en la ruta backup, ¿ok? Dentro de esta misma carpeta del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer acá, si no entregó la carpeta de destino, es decir, dejó en blanco eso, la carpeta de destino va a ser igual a la ruta backup, ¿ok? Y en ese caso creamos el backup. Entonces vamos a darle crear una variable ruta backup y vamos a usar la función que hicimos antes, que es crear backup, donde le vamos a entregar la carpeta de origen y la carpeta de destino. Y después simplemente, si la ruta de backup existe, vamos a poner tamaño del backup con os_path_get_size, donde le entregamos la ruta de backup, que con el archivo completo me va a entregar cuánto pesa ese archivo. Y lo vamos a dividir por 1024 por 1024 para que, bueno, y le vamos a entregar 2 decimales para que me lo entregue en megabytes, ¿ok? Aquí lo transformamos a kilo y aquí lo transformamos a megabytes porque me lo va a entregar en bytes el tamaño. Y finalmente vamos a imprimir backup completado con éxito. Ok, vamos a correr nuestro archivo ahora para ver si está funcionando bien. Entonces voy a poner acá Python back-up. Lo que vamos a hacer, que no lo hice, vamos a crear aquí un entorno virtual por si necesitamos instalar alguna librería. Entonces vamos a crear el entorno virtual con Python-mvenv y el nombre del entorno virtual que yo le voy a poner .venv. Ok, le damos Enter, le decimos que sí acá para que use este entorno virtual como ejecución. Se creó el entorno y cuando se crea se va a crear la carpetita acá con el nombre del entorno. Y para activarlo, ponemos el nombre del entorno virtual, /scripts, /activate, le damos Enter y se va a activar el entorno virtual. Entonces, para que esté activado, debería aparecer aquí con el nombre del entorno virtual entre paréntesis, básicamente. Y ahora sí, vamos a ver si tengo que instalar alguna librería. Al parecer no, todas las librerías son nativas de Python. Entonces vamos a poner acá Python back-up.py, le damos Enter y claro, pues me faltó algo muy estúpido, que no estoy llamando a la función main. Entonces ahora sí vamos a llamar a la función main para que se ejecute. Ahora sí, con estas líneas de código, ahora sí llamamos a nuestra función main. Ahora sí, le damos Enter y me dice backup automático, ingresa la ruta de la carpeta a respaldar. Y acá nosotros tenemos la ruta de la carpeta que queremos respaldar, la vamos a copiar y aquí vamos a copiar path, ¿ok? Vamos a pegar la ruta completa, le vamos a dar Enter, ingresa la ruta donde guardar el backup, lo voy a dejar vacío para que se me cree la carpeta backup, le vamos a dar Enter y como ven aquí me dice creando carpeta destino backup, me creo la carpeta backup, creando backup en backup y me pone el nombre del archivo, que sería, como ven ahí, backup-2025-0226, que es la fecha actual, a las 12:45 con 21 segundos. Entonces añadió slider.xls, trucos.xls, trucos ocultos, que son los 3 archivos, ¿ok? Y me dice backup completado, tamaño del backup 0,07 MB. Y me dice backup completado con éxito. Entonces ahora yo voy a mi carpeta y como ven aquí tengo el backup, tengo mi archivo zip, en donde lo abro, está la carpeta archivos y como ven aquí están los archivos de backup y tenemos un backup creado exitosamente. Bueno, este script ya es bastante útil, pero aún hay muchas formas para mejorarlo, obviamente según tus necesidades, ¿ok? Por ejemplo, puedes programar una ejecución automática del script a través de, por ejemplo, de programador de tareas en Windows. O si usan Mac o Linux, usar el crear jobs. También podrían hacer backups incrementales. Por ejemplo, que solo modifique o agregue los archivos que han sido modificados o agregados. Añadir algún tipo de notificación, por ejemplo, que te envíe algún correo electrónico cuando el backup se complete o cuando hay algún error en el código o en la ejecución del backup. Y lo otro es integración con la nube. También se podrían conectar esto a
a servicios como Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. Y como el código está estructurado de forma modular a través de funciones, debería ser relativamente sencillo añadir estas mejoras, ¿ok? Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro tutorial. Y si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago de Patreon, aparte de ayudarme, que eso me ayuda un montonazo para poder seguir trayendo este contenido al canal, pueden acceder a todos los códigos de todos los videos que subo. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que muchas gracias a José Jotze, a Diego, Navis, Eric, Daniel, J. Torres, Adrián, Valeria, Gustavo, Víctor, Hans, Claudio, José, Julio, Oscar, Marco, José Luis, Alexi, IDBS, Oscar, Eduardo, Bustaro, Isaac, Carlos, David, Erasmo, Maxwell, Luis, John, Roberto, Fred, Víctor, Durán, Luis, Gustavo, Israel, Diego, Alexandra, Rigoberto, Anthony, Alberto, Arley, Jorge, Han River, Oscar, Joel, José, Fernando, Juan, Manuel, Juan Carlos, Josit, Pingüín, Alejandro, Rafael, Felipe, Osbel, Hans, Carlos, Jorge y Pablo. Muchas gracias a todos. Felipe, Osbel, Hans, Carlos, Adal, Jorge, Aniten, Jaime, Juan, Jonathan, Oscar, Luis, Elcio, Nando, Claudio, Juan Carlos, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Dimas, Type, Claudio, Sebastián. Muchas gracias también. Agradecer también los últimos cafecitos que me han regalado, así que Jorge Juárez, a Pérex Javier y Coffee Supporter, muchas gracias a ustedes también. Y bueno, voy a dejar el video hasta acá, espero te haya gustado, te haya servido y te voy a dejar acá dos videos que te van a interesar bastante. Te mando un abrazo, que estés bien, suscríbete, chau chau.